Buenas noches, bienvenidos a su programa En Contexto. Estamos ahora tratando el tema de Puebla de Retos de Futuro, una serie que trata de analizar los temas de mayor urgencia, de mayor necesidad en nuestro estado, previo a esta etapa que vamos a vivir de elecciones. ¿Cuál es la agenda pública que deberíamos discutir los poblanos para los nuevos tiempos por venir? Y para ello vamos a dedicar el día de hoy un programa a hablar sobre los temas de la educación. La educación siempre será un tema de análisis, un tema de reflexión, porque ahí está prácticamente depositado en cierta medida o en gran medida el desarrollo de nuestro país, el desarrollo de nuestro estado. Y para ello hemos invitado a dos especialistas. Está con nosotros el doctor José Guadalupe Sánchez Aviña, coordinador de maestrías en formación de profesores de la Universidad Iberoamericana Puebla. Muchas gracias, José Guadalupe, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. También está el doctor Mauricio López Figueroa. Él es profesor de tiempo completo, también de la Universidad Iberoamericana Puebla. Bienvenido, Mauricio. Gracias, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues como decíamos en el inicio, la educación siempre es una necesidad, siempre es un tema de análisis, pero también es un tema que nos preocupa porque pues ahí está la formación de las niñas, los niños, los jóvenes, que tarde o temprano pues vendrán a ser estos ciudadanos que dirigirán este país. En este primer bloque yo los invitaría, ¿cómo está Puebla en términos generales? ¿Cómo podríamos hacer una primera aproximación de Puebla en su sistema educativo? Se habla de que Puebla es una zona universitaria, se habla de que Puebla también se ha distinguido por sus servicios educativos. Desde tu perspectiva, José Guadalupe, ¿cómo está la educación en Puebla? Bueno, refiriéndonos concretamente a la educación escolarizada, es bien sabido que en este grupo de evaluaciones que se hacen al sistema educativo mexicano, normalmente Puebla sale con muy buenos resultados, sale por arriba de la media nacional, normalmente prácticamente en todos los sentidos. También sabemos que somos una de las ciudades, o zona metropolitana, y ahí voy a hacer también una mención, que tenemos una cantidad muy importante de instituciones de educación superior. Estos resultados, esta infraestructura con la que se cuenta, el hecho de pensar que tenemos prácticamente una cobertura total en educación básica, que la educación superior está bastante bien cubierta, pues hace pensar o hace generar una imagen de que estamos, digamos, muy bien. Sin embargo, sabemos que esta parte de las evaluaciones o de las mediciones también tiene que después hacerse un análisis mucho más fino para poder ir encontrando puntos en los que sin duda tenemos cuentas pendientes que resolver en el estado de Puebla en el campo de la educación. Mauricio, una primera aproximación. Sí, gracias. Bueno, a lo mejor valdría la pena comentar o iniciar comentando que justamente ayer el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación pues, publica su reporte de cómo están los egresados de educación básica, tercero y secundaria en este caso, respecto a los aprendizajes de CLAD, ¿no? Y pues en el nivel nacional pues seguimos estando prácticamente reprobados, especialmente en el tema de matemáticas y en la competencia de lenguaje. Los egresados pues siguen estando por niveles muy bajos. Desde luego es un indicador que tiene sus matices, depende mucho la zona, ¿no? No es lo mismo hablar de las zonas rurales o desfavorecidas que los centros urbanos. Coincido con lo que ahora dice el doctor Aviña, especialmente porque en el caso de Puebla, y respecto a ese indicador nacional, se ubica bien, digamos, pero especialmente en las zonas urbanas, ¿no? Concretamente la zona metropolitana de nuestro estado, de la ciudad de Puebla, pero pues sí sigue habiendo rezagos importantes, tanto en el sur como en el norte del estado, que son zonas mucho más vulnerables, ¿no? El estudio pues sí indicaba pues, que todavía hay retos especialmente respecto a la equidad, ¿no? Y además un dato interesante, que bueno, no es nuevo, que los mejores resultados o los mejores resultados van de la mano con el nivel escolarizado de los padres de los alumnos, ¿no? Entonces
Ahí hay un problema, pues, como para seguir fortaleciendo el trabajo de formación o la formación educativa, pues, de niños y adultos, en este caso, pues, de cara a ir dándole como más fortaleza, ¿no?, a la formación de los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Claro. Digamos, para que nos quede claro, decías la formación de los padres Sí. de estos niños. Sí, sí, sí. ¿Bajo el nivel educativo de los padres? Repercute en el nivel de los niños. Es decir, Claro. había porcentajes, ¿no?, que mostraban que los mejores resultados de los estudiantes tendían a tener papás con grados académicos, ¿no? Claro. O mayores estudios incluso, Claro, ¿no? sí. Y los estudiantes que tenían, desde luego, niveles un poco más bajos, pues eran de padres que a lo mejor no habían terminado su educación básica o media. Y bueno, suponemos que eso también tiene que ver con el tipo de ambiente familiar que se gesta. Exacto. Pero también habla de un problema de equidad, ¿no? Claro, sí, se sigue repercutiendo, ¿no? Finalmente esto. Se habla de... cuando hablamos de educación también, en esta idea de los matices, hay un poco esta percepción de que la educación privada es mejor que la educación pública y que incluso es mejor que, digamos, que en la educación pública se dan toda una serie de problemáticas sindicales, etcétera, y que eso repercute directamente, que no están bien preparados los profesores de educación pública a diferencia de la educación privada. ¿Esto es realmente cierto? Si realmente mandar a un niño a una escuela privada es una garantía de mayor calidad educativa, o son esos mitos urbanos que a veces nos vamos creando los padres de familia? Bueno, aquí yo quisiera iniciar diciendo que lo primero que tendríamos que, digamos, como aceptar cuando uno empieza a hacer un análisis de este tipo, y no necesariamente tiene uno que ser un especialista, sino un ciudadano convencional lo debería de ver con estas características, es que la educación es una apuesta a largo plazo primero, y la segunda es que es un fenómeno muy complejo, que implican muchos factores. Por ejemplo, encontramos evidencia de que hay una asociación entre, digamos, en las condiciones en las que viven las personas con los rendimientos que alcanzan en ciertas pruebas. Si esto es ya mostrado con resultados, es posible pensar que entonces, si yo tengo el suficiente recurso para pagar una escuela privada, educación privada, por todo lo que se crea o lo que se sucede, porque hay cosas que suceden, pero no necesariamente así suceden, con la educación pública, pues alguien podría pensar de manera inmediata que es por eso apuesto y lo mando a esta escuela y entonces garantizo que va a ser mejor educado mi hijo. Por lo pronto ahí es importante que la gente esté valorizando o le esté dando un valor importante a la educación, por eso arriesga e invierte en la educación de sus hijos. Sin embargo, vaya, no creo que sea una cuestión automática o mecánica de que si yo lo mando a una escuela privada ya voy a ser mucho mejor. Las mismas pruebas así lo muestran. Sí están mejor, digamos, en resultados generales con las públicas, pero no es tanta la diferencia primero, y tampoco es alentador, digamos, el resultado que se obtiene en las privadas, hablando en términos generales. Claro. Ahí también habría que hacer un corte y habría que ver de qué educación privada estamos hablando. Hace un rato se mencionaba lo de la infraestructura educativa en Puebla. Claro, bueno, tenemos un número importante de instituciones de educación superior, sin embargo, habría que ver ¿cuántas de esas? Cumplen con ciertas características, y ahí tenemos que ver cuestiones muy importantes para el análisis. Por ejemplo, el doctor López Figueroa hablaba del rezago. Muchas personas creen que el rezago es porque no alcanzan a ir a la escuela, y cuando ya les damos escuela a todos, ¿no?, ya esto se resuelve. No. ¿Qué tipo de educación estamos proporcionando a la población? Es otra forma de atentar contra este sentido de equidad, en igualdad de condiciones, de oportunidades para la ciudadanía. Entonces, si yo mando a mi hijo a una escuela privada, sí puedo sospechar que tengo mayores posibilidades, pero no necesariamente se traducirá de manera automática en una mejor educación. Sí requiere que los analistas hagan estos cortes, pero que también la ciudadanía entienda que hay condiciones que hacen diferente a una escuela, sea privada o no, a otra que sea privada o no, porque también hay escuelas públicas de muy buen nivel. Entonces hay condiciones que median, y yo diría que no es necesariamente automático que suceda de esta manera, aunque pareciera ser que hay condiciones que sí favorecen que en una privada los jóvenes tengan o niños tengan mejores oportunidades. Claro.
Sí, digo, si atendemos justamente a los resultados de ayer también se mostraban comparativos, ¿no? Es decir, el resultado general no habla bien, digamos, de nuestra educación básica en general, pero sí muestra un diferencial, es decir, los resultados muestran que la educación privada están por arriba de la educación pública, ¿no? Y yo creo que en parte es consistente con algunos análisis del problema de la educación pública. Es complejo, digo, ¿no? Claro. Pero sí apunta a pensar o a seguir reflexionando sobre el tipo de experiencias que se generan en la educación pública, el tipo de supervisión, de formación que tiene el docente. Además, como ya lo mencionamos, hay que entender que pues, hay zonas y zonas, ¿no? Incluso en la educación pública no es lo mismo hablar de una escuela en la ciudad que una escuela en zonas semirurales o de otras condiciones, que de hecho son la mayoría, ¿no? Exacto. Si la mayoría del público que se atiende no están en ciudades, ¿no? Está más en el entorno. Más en el entorno rural o digamos, indígena. Del interior del estado. Así ¿no? es. Claro. Y bueno, y sabemos que también hay casos de escuelas públicas que han logrado altos niveles, sí. ¿no? Altos niveles de educación y que no necesariamente están en ese estereotipo, vamos a llamarlo. Así es. Vamos a hacer nuestro primer corte, estamos en contexto. Seguimos en su programa En Contexto y bueno, nuestros especialistas nos están mostrando aquí que hablar de sistema educativo pensaríamos que es algo homogéneo, que es algo ordenado, que es algo integral, pero nos comentabas en el corte, José Guadalupe, que realmente no es así, ¿sí? Aunque genéricamente nos hemos referido desde diferentes ópticas a un sistema educativo nacional, en realidad no funciona así, ¿no? Y hay digamos, disonancias, discrepancias entre uno y otro sector. Sí, porque esta heterogeneidad en la que estamos caracterizados como país se traduce evidentemente en el sistema educativo nacional. Por ejemplo, lo que mencionábamos un poquito en el corte del nivel de secundaria. Los resultados pueden ser unos así en términos generales, pero cuando uno va desagregando, que es la parte interesante de los analistas, pero también la gente lo puede, exacto, porque es la que lo vive todos los días. No es lo mismo ir a una secundaria técnica, a una secundaria general, a una telesecundaria, a una de CONAFE, o sea, cada una, y están en los resultados, cuáles son los niveles de resultados que obtienen cada uno de estos niveles. Y en ese solo nivel, en ese solo criterio de un rango de una evaluación, hay diferentes resultados. Ya cuando los agregamos, bueno, pues finalmente es un elemento estadístico, pero yo creo que lo que vale la pena aquí son los cortes que se hacen, porque aquí la modalidad también marca diferencia. Independientemente de la parte de lo regional, que también se acaba de mencionar y es muy importante, pero no resulta extraño que, por ejemplo, las de CONAFE están en zonas que no necesariamente son las más favorecidas, exacto, digamos, y esto afecta directamente a la población. Por ahí se vislumbra uno de los campos de reto, de los que se hacía mención al principio del programa, porque finalmente es un reto importante, no solamente la cobertura, sino qué le estamos ofreciendo de educación a las personas, si realmente a través de la educación les estamos ofreciendo una posibilidad de mejorar su nivel de bienestar, que esa es finalmente una de las características de la educación, y no necesariamente que suba su escolaridad, que eso es completamente otro asunto. Exacto. Me parece que estamos un poco con esta idea de que todos vayan a la escuela o que todos cumplan con ciertos estándares educativos, porque eso le da al país un cierto nivel de competitividad o un rango de calidad de sus recursos humanos, pero en realidad el paradigma de la educación está en la calidad, ¿no? En qué calidad educativa le estamos dando a la población, y si no estamos de alguna manera
siendo inequitativos en el tipo Claro. de educación que le estamos dando a los niños de zonas marginales o de zonas indígenas o de zonas urbanas, ¿no? Es decir, también es una muestra de nuestra inequidad como país, ¿no? Sí, y digo, hace un momento pues, comentábamos que es un tema complejo porque finalmente el tema de la educación se acompaña de otras estrategias o de otras políticas, ¿no? Hace rato cuando mencionábamos que hay un programa de equidad, el tema de la equidad no es un tema solo educativo, sino de condiciones. Claro. Es decir, no es un problema de la educación que los padres no estudien, si los padres tienen que trabajar para que sus hijos puedan estudiar, ¿no? Es decir, el problema tiene que ver, desde luego, con temas de política pública, con economía, con todo este asunto, ¿no? Y coincido, yo creo que el tema de calidad, y valdría la pena también subrayarlo, tiene que ver en cómo la educación se adapta, o sea, reconoce los contextos y se adapta para preparar a los estudiantes, como muy bien ya decía, no tanto en tener los escalafones académicos, sino en prepararlos para la vida, ¿no? Que es una finalidad o es una meta reconocida hoy, no solo en nuestro sistema, sino en el mundo, ¿no? Más que el tema de la competitividad, cómo la educación va preparando a los niños y jóvenes, ¿no? Para que, independientemente de que vayan o no a la universidad, que la gran mayoría no va, pues puedan o tengan las competencias o los recursos para poder ir enfrentando su vida en sus contextos dados, ¿no? Claro. Ahora, comentaban ustedes también al inicio del caso de las matemáticas y el caso del español, es decir, de las tradicionales materias de español que han ido cambiando. Es decir, ¿qué tan delicado es que un país, sus estudiantes y después sus egresados, pues no sepan matemáticas, ¿no? Porque cuando hablamos de matemáticas no hablamos solamente de sumar, restar, dividir, etcétera, sino de toda una lógica, ¿no? De pensamiento que nos permite llegar a tener incluso un concepto de la vida, ¿no? A partir de Claro. el uso de ciertas lógicas de pensamiento, ¿no? O el caso del español, que también es otra lógica racional para poder construir el conocimiento, para podernos comunicar con los demás, etcétera. Como que este sí es un rezago que se ha venido manifestando ya desde hace muchos años, ¿no? El caso del español y las matemáticas. Y es particularmente grave para un país como el nuestro. De hecho, yo creo que uno de los retos fundamentales para cualquier gobierno es entender y aceptar a la educación como un factor estratégico para el desarrollo del país o del estado o de la región. Es muy común escuchar entre jóvenes, ¿no? Que si para mí, ¿para qué me dan cálculo integral si yo nunca voy a hacer o voy a generar una derivada ni nada de esas cosas? Pero cuestiones tan poderosas que tiene este ejercicio de la educación es justamente el formarlo como persona y el estudiar matemáticas, que es justo en donde estamos mal, ¿no? Porque hace algún tiempo estuvimos participando en una institución en donde, por ejemplo, en la cuestión de aritmética, la resolución de operaciones sacaban 10, los máximos resultados, pero a la hora de ponerles un pequeñísimo problema para que utilizaran ese recurso en una resolución de un problema, éramos completamente reprobados. Exacto. ¿Qué implica esto? Estamos hablando de cuestiones de pensamiento, de concepción del mundo, de concepción de uno mismo. ¿Qué preocupación me dejó lo que estas últimas cifras que ya están saliendo? Digo, pues este año es electoral, ¿no? Y si un niño no puede entender que, bueno, no quiero hablar los niños de ahora porque lo estamos como culpabilizando a Sí, ellos, ¿no? claro. Los niños en general, las personas en general, no podemos interpretar un texto. Yo que voy a poder interpretar la oferta política de las diferentes opciones que existan. Y esto es algo inmediato, pues hoy estamos en año electoral. Sí, claro. Esto es una manera de encontrar cómo reflejamos la carencia educativa, de la formación educativa de la población en sus conductas cotidianas. Exacto. Nos quejamos de ciertas conductas de violencia, de discriminación, de agresividad, lo decimos en la calle, lo decimos en las oficinas públicas, en las oficinas privadas, en el trato en la oficina, en la universidad, en la fábrica,
Pero esto es educación. Ahí está la importancia de este tipo de factores como las matemáticas, como el lenguaje mismo, que es justamente algo que impulsa la consolidación de la cultura en términos generales, no en un sentido chocante o restrictivo, sino en la cultura en el sentido amplio de la construcción humana. Ahí está justamente la estrategia, el punto estratégico de lo que significa la educación para un Estado, ¿no? Sí, yo creo que esto también es un tema medular, el tema de la matemática y el lenguaje. Es muy importante, en mi opinión, que la sociedad entienda que no es un problema de contenido, ¿no? A diferencia de los sistemas de hace décadas, y que además es una búsqueda pues, de todo el mundo, pues, en todos los sistemas de estos países. No es un tema de contenido, sino es un tema de competencia. Y efectivamente, el tema de la competencia matemática o la competencia en el lenguaje tiene que ver con la capacidad de aprender a pensar, ¿no? Aprender a tomar decisiones. Y otro punto también que es muy importante, que se ha intentado justamente fortalecer ahora en la escuela, que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias. Y lo mismo, no solo como contenido, sino como una manera de ver el mundo, ¿no? Como una manera de construir conocimiento, una manera de entender la lógica multicausal, ¿no? Del mundo, etc. Entonces, sí, efectivamente, a lo mejor no es que todos los egresados realicen operaciones matemáticas de alto nivel, pero finalmente una pedagogía adecuada en la enseñanza o del desarrollo de la competencia matemática o del lenguaje da o pone las bases para que el estudiante eventualmente en su vida adulta pues desarrolle capacidades de orden superior, ¿no? Claro. Entonces es importante nada más insistir en que hay que aprender pues que esto ya no es un asunto de contenido, sino es un asunto en el que forma una visión estructurada del mundo y una forma de construirlo, ¿no? Claro. Por eso es importante. Y bueno, los tres trabajamos en el ámbito universitario y vemos cómo nuestros chicos de licenciatura, cuando egresan, ¿no? Por muy preparados curricularmente estén, esas competencias, ¿no? Que tienen que ver con el uso de las metodologías, por ejemplo, o el uso del segundo idioma o de las nuevas tecnologías, como que son competencias dadas, ¿no? Como que son competencias que todo empleador les pide. Exacto. Y ahí a veces no importa que sepas mucho y que saques 10 y que tengas mención honorífica, si no tienes Exacto. esas metodologías incorporadas a tu vida cotidiana, que son las que te van a dar las posibilidades de desarrollo o de ingreso a un empleo, ¿no? O de emprenderlo, ¿no? Que también ahora es como una... Exacto, claro. o de emprendimiento, que les dará también la posibilidad de crear sus propios negocios de una manera muy innovadora, ¿no? Bueno, vamos a hacer un segundo corte, seguimos en contexto. Sí, porque van a poder encontrar... Seguimos en su programa En Contexto, estamos hablando de educación y bueno, en los anteriores bloques hablamos un poco de la cobertura, ya vimos que cobertura no necesariamente garantiza que todos tengamos las aptitudes o las capacidades para interactuar en un mundo complejo. Y en el segundo bloque hablamos un poco de la calidad, que es uno de los temas esenciales, ¿no? Y de la calidad nos lleva también a los métodos educativos, o sea, de cómo aprendemos, no solamente, como bien lo han dicho ustedes, para pasar la materia o para cubrir un currículum, sino cómo aprendemos para la vida, ¿no? Sí, este concepto ya trasnochado, pero que sigue vigente, que es el de aprender a aprender, ¿no? O aprender a ser, tan anterior, ustedes conocen más el tema. Es decir, este sentido de la educación, ¿no? Es decir, realmente ¿para qué vamos a la escuela? ¿O por qué nuestros papás nos dicen que hay que ir a la escuela? ¿Cuál es el sentido final
de que la gente se eduque, que la gente tenga estos niveles culturales. ¿Qué podríamos de Bueno, pues de entrada habría que decir que la educación debe de promover, incluso ahí asociado el término de calidad de la educación, es una vida mejor para las personas. Pero una vida mejor implica, por supuesto, la parte material, que eso es importante. Sabemos que no todos necesariamente vivimos o viven en las condiciones, digamos, materiales que se requiere. Todos sabemos cuáles son nuestros índices de pobreza en el país. En el estado de Puebla no es la excepción, por supuesto. Ya se ha tocado el punto de la diferencia entre una zona metropolitana y las zonas rurales, y las apartadas, y en especial las indígenas, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Pero sí, la educación debería ser un factor para que la gente viviera mejor en ese sentido, porque eso es necesario, pero también para que la gente pudiera no solamente hacer o competir por un trabajo, sino para que él mismo viva mejor y se sienta mejor con él mismo. Yo no sé cuántas de las personas del auditorio tomen sus decisiones o acaten decisiones de otras personas, aún sabiéndolo o no sabiéndolo. Tomar una decisión es justamente el ejercer tu derecho a ser humano. En la medida que yo no ejerzo esta libertad, pues evidentemente que mi condición de ser humano, digamos, se ve cuestionada, ¿no? ¿Por qué me caso? ¿Por qué no me caso? ¿Por qué tengo hijos? ¿Por qué no tengo hijos? ¿Por qué vivo en un lugar? ¿Por qué no vivo? ¿Por qué entro a una universidad y no a otra? ¿Por qué entro a una carrera y no a otra? Cosas de la vida cotidiana reflejan justamente este proceso de si hemos sido educados o no. Alguien habla de que todo es educación, sí, está en todas partes, pero hablemos que la educación restringe cuando hablamos de que la educación debe promover que la gente viva mejor. Si no vive mejor, entonces estamos en un pequeño problema. Y el sistema en ocasiones, hay muestras que pareciera ser que no necesariamente estamos promoviendo la educación. Un ejemplo sencillamente es aquellos que hablan de que hay educación para los que tienen dinero y otra educación para los que no tienen dinero. Y si esto lo vemos en regiones, hay mecanismos que dejan ver perfectamente este desequilibrio que se condena a existir o a persistir. Yo nazco en una comunidad de 200 personas, hay primaria, ¿no? Bueno, preescolar y primaria. Voy a la primaria, salgo de sexto, pero no hay secundaria. Entonces me voy a una población mayor que no tiene preparatoria. Termino la secundaria, no hay preparatoria, me voy a una mayor donde sí hay preparatoria y luego termino y me tengo que ir a otro lugar mayor donde hay universidad. Y si vemos este mecanismo tan sencillo, las poblaciones pequeñas que deberían tener mucho más apoyo están perdiendo, digamos, a los mejores de su población. Eso es un sangrar permanente, un intercambio desigual a nivel de poblaciones. Y entonces encontramos ciudades como Puebla, que concentran a un grupo de personas que han venido, digamos, en búsqueda de una mejor preparación escolar. Entonces, ese tipo de ejemplos, pues... Y ya no regresan ese con sería, el beneficio por a sus supuesto, comunidades. y es un constante sangrar. Y eso sucede a nivel internacional, por supuesto, pero a mí lo que me refiero es al estado de Puebla mismo. Claro. La ciudad de Puebla es una muestra de ello. Sí, o sea, yo creo que ese es un tema clave. O sea, la zona metropolitana de Puebla está acaparando muchísimos estudiantes del interior del estado y del sureste del país. Así es. Que no regresan, que se quedan aquí, que dinamizan tal vez la vida urbana, la vida metropolitana, pero que no regresan a sus comunidades Claro. a dar ese beneficio en el cual la comunidad invirtió. Claro. Porque cada joven, Exacto. es una inversión social, digamos, para beneficio de la Exactamente. comunidad y desgraciadamente no regresa, ¿no? ¿Sí? Sí, digo, yo creo que eso también es justamente parte de la complejidad de la que nos referimos Sí. hace rato, porque pues eso no es un problema educativo, es un problema de estructura y de política nacional, ¿no? Es decir, si tuviéramos, digo, es una discusión a lo mejor en otro foro y es importante, pero si tuviéramos municipios mucho más robustos, pues con más oportunidades, pues desde luego creo que los estudiantes tenderían a regresar a sus áreas, ¿no? Yo solamente, y sin dejar de tomar en cuenta este asunto de las condiciones y las oportunidades que debería haber, sí subrayaría el tema del sentido de la educación, porque también ha sido un tema planteado o replanteado a nivel mundial en los últimos 20 años, ¿no? Y este asunto o esta idea de educar para la vida, que efectivamente ha sido un concepto muy sobado, pues viene un poco de este punto, es decir, y que creo que también que conviene que la audiencia lo reflexione, es decir, la educación no forma para un trabajo, no es su finalidad, ¿no? Sino que el tema del trabajo forma parte de un proyecto más amplio
que una persona debe ser capaz de construir, ¿no? Un proyecto de vida debidamente contextuado, debidamente matizado por su realidad, pero que la educación abona, sí, desde luego al desarrollo de sus competencias, pero también a la ampliación de una perspectiva, claro, a la visión de una realidad, a la visión de un mundo que no es simplemente para ir a él y a ver cómo me gano la vida, que desde luego está en el escenario, pues, sino una persona o estudiantes o futuros egresados que van construyendo o componiendo una perspectiva de la realidad y que esa perspectiva les posibilita ingerir en ella, ¿no? Participar en ella, contribuir a que esa realidad cambie, ¿no? Claro. Y menos reproducir lo que vemos que en la realidad no está bien. Por eso un poco el tema, poniendo el tema rápidamente de la competencia matemática o del lenguaje, decíamos que no es un tema de contenido, sino que ese tipo de perspectivas prepara para que el estudiante, ¿no?, con esta perspectiva sea más capaz de ingerir en su realidad, de influir en su realidad y transformarla, ¿no? Claro. Y eso, dicho sea de paso, pues hace alusión de alguna manera a sistemas educativos que incorporan la reflexión sobre los valores o la reflexión ética, ¿no?, claro, como criterios que orientan a esta práctica y a esta transformación de la realidad. Entonces, para concluir esta idea, sí insistir en que la educación no prepara simplemente para salir y tener una posición, ¿no? O no debería, ¿no? Buscarme un trabajo y ya, sino es eso, en el marco de un proyecto de vida, es una manera en la cual yo contribuyo a la transformación de mi entorno. De mi entorno. Hay otro estereotipo que se dio mucho en la época de los 60, los 70, que la educación significa movilidad social. Y hay muchos estudios que demuestran que gracias a la educación, ciertos sectores sociales lograron mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, veo uno ahora las cifras y se da cuenta que la realidad se ha hecho tan compleja, ¿no?, que ya no hay campos disciplinarios, que ya no hay esas condiciones propicias para que una persona que logró acceder a la universidad necesariamente va a obtener un empleo remunerador, fijo, etcétera, como se dio en nuestras generaciones. ¿Qué está pasando con la movilidad social vinculada a la educación? ¿No? ¿Seguiríamos un poco en esa idea de que la educación puede incidir en la movilidad? El periodo que se menciona es muy importante en México, sobre todo en el ensanchamiento del cuerpo académico nacional, porque hubo un momento de expansión de las instituciones de educación superior, se impulsó mucho la educación superior, sin embargo no había, digamos, no había la suficiente masa crítica, se dice, o los académicos, y entonces hubo una incorporación, digamos, grande. La Universidad Nacional Autónoma de México, como ejemplo, ya entra en una etapa que le llaman de masificación. Yo entré en esa etapa de masificación y se abre oportunidad para mucha gente que en sus familias no habían tenido, digamos, la experiencia de tener un estudiante de licenciatura en su seno. Es un momento especial, importante en México y por supuesto sí representó un impulso importante en la parte económica, pero creo que las condiciones actuales, yo creo que sí habría que tomarlas con un matiz diferente a este momento histórico que se marca, porque sí, yo creo que sí han cambiado las condiciones y particularmente pienso que esta visión de capilaridad social o ascenso social es algo que daña y detiene precisamente a la educación en nuestro país. Claro. Bueno, decir que sí creo que la educación contribuye a la movilidad, sin duda. Nada más que lo que cambió es la idea de movilidad. Es decir, antes en estas generaciones, la estructura o la dinámica social era distinta. Los egresados de las universidades con relativa facilidad pues entraban al aparato productivo e iban en ascenso. Ahora no es así. No solamente porque tenemos una cantidad de egresados enorme, la competencia ha aumentado, las demandas sociales, las demandas de laborales son distintas a lo que pasaba antes. Entonces el asunto de la movilidad
Si antes se imaginaba que era más vertical, pues ahora deberá ser más horizontal, ¿no? Es decir, estará orientada no a ubicar a los egresados en centros de poder o en centros, sino a cómo los egresados van construyendo nuevos escenarios, digamos, ¿no? Pero ese punto está costando trabajo cambiarlo, porque muchos tienen como expectativa egresar y colocarse, ¿no? Por eso ahora esta idea del emprendedurismo pues, ha ido cobrando un papel clave en las universidades, ¿no? Para que el estudiante imagine formas diferentes. Claro. Sí, y hay un factor también, los capitales ya no se reinvierten en un aparato productivo, ¿no? Que genera muchos empleos, sino más bien se van al mercado especulativo, financiero, de las telecomunicaciones, que no requieren tanto personal, sino más tecnología. Y bueno, esos cambios de alguna manera pues están afectando también las ofertas de empleo. Vamos a hacer este último corte y regresamos a Sin Contexto. Seguimos en contexto y estamos hablando de la educación. Y bueno, bien decían nuestros especialistas ahora en el corte, esto que estamos planteando, más que verlo desde un punto de vista negativo, creo que estamos hablando de los grandes cambios, de los grandes desafíos que desde la educación se están viendo a nivel no solamente local o nacional, sino incluso global. Y comentabas, José Guadalupe, que mucha gente ya no ve la universidad como la alternativa, ¿no? Sino están buscando otras posibilidades. Y eso también nos ayudaría mucho a cómo debería ser la política pública, ¿no? Porque así como en un momento dado no le podemos dejar al sistema educativo toda la responsabilidad, tampoco podemos pensar que desde el Estado, con políticas públicas o con leyes o con iniciativas, vamos a resolver un problema que, como ustedes lo han dicho, es muy complejo y tiene que ver sí con lo social, sí con lo político, pero también con lo individual y con lo familiar, ¿no? Aquí estaríamos hablando de la construcción de un panorama ciudadano, una sociedad basada, digamos, en la acción ciudadana. El ciudadano es, en este concepto de Estado, bueno, pues sin ciudadano, pues difícil hablar del Estado, desde el concepto básico, ¿no? De lo que es, pero sí exige la posibilidad ahora, o el hecho de pensar a la universidad o el acceso a estudios, no solamente con la posibilidad de ascenso social, abre la posibilidad de que estas personas que acudan a la escuela puedan buscar otros escenarios. Ya se mencionó el de emprendedurismo, pero también, por ejemplo, la acción ciudadana colectiva, las organizaciones, por ejemplo, las ONGs clásicas. Estos formatos también se hacen posible gracias digamos, a cultivos de masa crítica que están buscando otras alternativas y que hoy sabemos que son fundamentales para el contrapeso, para el equilibrio que tiene que se está pretendiendo que nuestra sociedad que está en desarrollo vaya consolidando una nueva forma de ver las cosas. Pero en el interior de las universidades, con esta mirada, es particularmente peligroso. Ahora encontramos instituciones que ofrecen estudios para que, digamos, mejoren su condición económica. Y la gente va y se aguanta, ¿no? Los años que dure la licenciatura o el posgrado, ¿para qué? Pues para mejorar laboralmente. Entonces eso no necesariamente se traduce en que la persona está emocionada vitalmente para formarse, desarrollarse, y va generándose toda una relación de cliente-proveedor, y esto obviamente, pues muchas instituciones, o los que hemos estado en las instituciones, conocemos que hay negociaciones en todos los niveles, ¿no? Entonces hace más negocio que calidad educativa. Entonces, fíjate que ahorita que comentas esta parte de las ONGs, tuvimos un programa hace 2 o 3 programas, y precisamente venía gente de las ONGs y decía, ¿usted cree que participar en una ONG es nada más activismo? No. Nosotros nos hemos tenido que preparar, nos hemos tenido que profesionalizar, nos hemos tenido que
formar en distintos campos, no importa si somos ya profesionistas o no. ¿Por qué? Porque la dinámica por ejemplo, de procuración de fondos nos exige nos exige métodos, nos exige conocer de finanzas, conocer de administración, etcétera. Y la misma actividad, llámale ecológica, oncológica, es decir, nos implica especializarlos. Entonces, esto que dices me parece fundamental. Es decir, trabajar en una ONG o participar activamente en una organización no gubernamental también es una forma de vida, ¿no? Porque exige también una preparación y yo diría una hasta especialización, ¿no? Porque la demanda social es muy grave y no se puede uno equivocar, ¿no? En estos temas tan sensibles, ¿no? De la sociedad. Sí. A mí me gustaría también un poco relacionar lo que comentaba del tema individual, ¿no? Yo creo que también es uno de los retos que enfrenta nuestra educación, hablando de esta complejidad, pues es un tema de cultura. Hay ciertas inercias culturales que finalmente aceleran o lastran estos procesos, por un lado. Y ahora hablando de lo individual, hemos tenido oportunidad nosotros pues, de trabajar en la formación de docentes, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, del interior del Estado, o sea, de zonas rurales o de zonas del campo intraculturales, perdón. Y bueno, en mi experiencia al menos, lo que yo aprecio en muchas de estas personas es una avidez por saber, es decir, una avidez por prepararse. Desde luego siempre hay una expectativa, ¿no? Porque siempre el papel o el título da algunas condiciones, algunas mejores condiciones o mejores oportunidades, pero reitero, en mi experiencia pues, veo que muchos profesores y profesoras muestran un interés genuino por entender, y que de pronto buena parte de su material de trabajo son ellos mismos. Es decir, que mucho de las carencias que hay pues, educativas, las reconocen no por los análisis que se hagan en clase, sino porque ellos mismos las enfrentan, ¿no? Es decir, el clásico asunto de la lectura, ¿no? Pues es necesario leer para analizar un texto, etc. Cuando se enfrentan con ellos, pues claro, les entusiasma, pero enfrentan problemas, ¿no? de comprensión, de análisis, etc. Entonces, solo decir, pues, y hablando propiamente de los profesores del Estado, del interior del Estado, en ese sentido, mi experiencia al menos ha sido grata en cuanto al interés, en cuanto al compromiso que estos docentes muestran, pero que, bueno, finalmente también están enfrentando desafíos importantes que son muy diferentes a los profesores que están en la ciudad, ¿no? Claro. Sí, y que también vienen con esos pues rezagos, ¿no? Sí, propios claro. de su formación, ¿no? ¿Ustedes pensarían que la escuela normal, digamos la que tradicionalmente ha formado a los maestros mexicanos, debe adquirir una nueva función, debe cambiar, o debemos ya eliminar el concepto de la normal y entrar directamente a la formación universitaria? Digamos, ustedes con su experiencia de formación de profesores, ¿cómo ven digamos, los mecanismos para la formación de los docentes, sobre todo a nivel básico, a nivel primario? Estoy convencido de que no podemos prescindir de la escuela normal. El concepto de escuela normal, la historia de la escuela normal o de la educación normal en México es muy diferente a otros ámbitos, incluido América Latina. Y lo digo porque ahora hay quien dice que tenemos que eliminar las normales y adoptar otros modelos. Han tenido historias diferentes. El normalismo en México ha sido fundamental para la historia de todo el país, no solo la educación. Creo que debe prevalecer la educación normal. Sin embargo, sí bajo un concepto actualizado. Por ejemplo, si hablamos de normal, hablamos de... ¿Por qué se llaman escuelas normales, no? Normalizaban la educación que se iba a dar a través del Estado. Esa era su consigna y así salían formados los profesores. Pareciera ser que en un contexto contemporáneo es anacrónico eso, para los mismos profesores. Entonces ahora queremos exigirles algo con una preparación histórica diferente. Lo que tendríamos que crear o generar son condiciones favorables para la formación inicial de nuevos profesores, porque hay carencias de profesores, necesitamos profesores en ciertas áreas. Y no hablo de las regiones, hablo de diferentes áreas de conocimiento. Deberíamos de crear las condiciones necesarias para que las escuelas normales vivieran dignamente y formaran lo que necesitamos en este momento, pero sí de una manera
mucho más actualizada. Una cosa es una universidad y otra cosa es la educación normal. No hay mejor o peor, son contextos diferentes que son necesariamente compatibles. Creo que necesitamos de todos los esfuerzos como para tomar una actitud soberbia y decir las universidades podemos hacerlo. Por supuesto que no. Necesitamos a las normales. Eso es una cuestión de convencimiento propio, ¿no? Yo coincido en que la importancia de la normal, ¿no? como una institución que debería contribuir al desarrollo, o que contribuye al desarrollo de los docentes de este país. Coincido totalmente también sobre el asunto de la importancia de actualizar sus programas, de darle mucha más solidez a la formación y de verdad centrada en competencias educativas, más que solamente en la administración de ciertos contenidos. Pongo un escenario que muy brevemente, pues el nuevo modelo educativo, ¿no? El nuevo modelo educativo ahora pues, está planteando un conjunto de retos que pues va a impactar sin duda a la formación de profesores, ¿no? Los aprendizajes clave, que ahora han sido, por cierto, la evaluación de la que hablábamos, pues también tiene como papel ir generando ciertos referentes comparativos, porque finalmente eso se va a ver en ciertos años, el logro de los estudiantes, pero va a exigir pues como una formación de profesores pues distinta, ¿no? Y yo creo que por ahí va el reto también de las normales. E invertir en las normales, ¿no? Porque también, más que estigmatizarlas, ¿no? Sobre todo a las rurales o a las experimentales, creo que debe haber una gran inversión social. O sea, entre mejores maestros tenga este país, mejores estudiantes, por lo menos existirán mejores condiciones para procesos educativos mejores, ¿no? No solo infraestructura, también la estructura de cómo funcionan las normales, a partir de organismos abiertos a la sociedad. Las normales, igual que las universidades, aun cuando somos de financiamiento privado, le pertenecemos a la sociedad. Exacto. Y en ese sentido, también hay que prestar atención a eso. No es cuestión solo de infraestructura, es cuestión de crear las condiciones para que una persona que ingrese ahí se forme en un sentido amplio, con condiciones, digamos, de organizaciones internas, libres, digamos, también de prácticas que evidentemente tienen todo un antecedente histórico. Exacto, toda una reivindicación. Tenemos un minuto, no una conclusión, pero sí un último pensamiento en este programa que nos quede a la audiencia. Por favor, Mauricio. Bueno, dos ideas. Yo diría que el trabajo en el Estado ha tenido un proceso interesante. Ojalá la autoridad educativa pues, apuntale mejor la formación en las competencias docentes para los estudiantes, por un lado. Y segundo, también diría que, dada que Puebla es una ciudad universitaria, creo que falta más liderazgo. Es decir, yo creo que falta desde las universidades mayor liderazgo en cómo influye en la estructura educativa del Estado para beneficio de docentes, de educación media y básica, y desde luego de los estudiantes, ¿no? Claro. Dos ideas rápidas, así. La educación es una responsabilidad de todos, tengamos hijos o no en la escuela. Eso no es solo el gobierno, sino somos todos y deberíamos de participar. Y la otra es que necesitamos una educación que cambie de dar una educación a una educación desde las propias necesidades de la población. Muy bien, pues les agradezco muchísimo. Gracias. Sus reflexiones. Creo que hemos aprendido mucho en este programa. Pero sobre todo le agradecemos a usted que nos haya acompañado en un programa más de En Contexto. Buenas noches.